para Cuba, compay. Para leer en libertad con la brigada, para leer en libertad con la brigada, 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 con la brigada. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este curso Cuba, una historia popular. Yo soy Óscar de Pablo y estoy muy contento de presentarles este primer episodio de este nuevo curso que nos trae la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Quizá hayan seguido cursos anteriores. Hice uno sobre la historia de la izquierda mexicana, uno sobre las relaciones raciales en Estados Unidos, otro sobre historia de Haití y finalmente el año pasado uno muy largo sobre las bolcheviques. Les decía, ¿por qué historia de Cuba? Bueno, para empezar, evidentemente Cuba es un país que tiene una historia totalmente excepcional y un presente totalmente excepcional. Un país donde las jerarquías sociales que uno da por sentado en América Latina o no existen o son mucho más fluidas, tanto entre las clases sociales, entre lo que eran las antiguas castas, como incluso entre la cultura, la alta cultura y la cultura popular. Todas esas jerarquías sociales son en Cuba muy distintas. Esto, desde luego, tiene que ver sobre todo con la Revolución de 1959, pero hunde sus raíces más allá. Tiene que ver con la historia profunda de Cuba, y la revolución misma no cayó del cielo, surgió de esa tierra y se puede entender ahí. No voy a hacer, pues, tanto una historia de la revolución de 1959, que es lo más conocido, sino una historia que se remonte hacia atrás. Además, creo que la historia de Cuba es un magnífico espejo para las sociedades latinoamericanas. Conocer su carácter excepcional nos hace pensar en cómo se conformaron las sociedades de nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué una historia popular? Elegí este título en un doble sentido. Para empezar, quiero hacer una historia del pueblo de Cuba, no tanto una historia del Estado cubano, sino una historia del pueblo cubano. Eso quiere decir centrarme en corrientes a veces subterráneas de la historia, corrientes a veces poco conocidas de la historia, no tanto en quiénes fueron digamos, los gobernadores coloniales o los eh, reformadores coloniales, sino cómo vivía el pueblo cubano en sus distintas etapas conforme se fue construyendo. Me parece que la historia de los pueblos, a diferencia de la historia de los estados, es necesariamente una historia que va más allá de las naciones. La historia de Cuba, como la de cualquier otro país, es una historia enraizada en un mundo muy complejo, donde todas las cosas se afectan mutuamente. En particular, creo que conocemos poco la historia del Caribe, la historia de las Antillas, y la historia de Cuba misma en México. Y creo que la historia de esta parte de América Latina es, además de muy interesante en sí misma, muy importante para conocer el resto de la historia americana, ¿no? Incluso creo que conocemos relativamente poco la historia de España del siglo XIX, que fue desde luego la metrópoli de Cuba en ese periodo. Cuando uno va a Cuba, encuentra una enorme cantidad de estatuas, bustos, representaciones, sobre todo de José Martí, de Antonio Maceo y Máximo Gómez. Para no hablar de Julio Antonio Mella y los revolucionarios ya de la generación de El Che, Camilo y Fidel. Sin embargo, sobre todo los visitantes latinoamericanos, podemos no conocer quiénes son esos barbudos, ¿no? Si uno viaja a Cuba esperando ver imágenes de Marx y Lenin, no se va a salir muy decepcionado, porque lo que va a encontrar son muchísimas imágenes más bien de Martí, Maceo, Gómez,
y en todo caso Julio Antonio Mella y Camilo. Pero yo creo que no conocemos suficientemente, bueno, al menos era mi caso, no conocemos suficientemente bien esta épica como para que esas imágenes nos emocionen, nos digan algo. Y las historias que existen o son muy profundas, muy clavadas, muy académicas, o son demasiado generales y demasiado superficiales. La historia en general se cuenta, la historia de todos los estados se cuenta por los propios estados de una manera a veces estereotípica, mitificada. Los héroes pierden, uno deja de sentirlos como héroes porque deja de sentirlos como humanos. Entonces uno no siente que hayan tenido virtudes y defectos y que por lo tanto hayan sacrificado nada. Entonces quiero hacer también una historia popular en ese doble sentido. No solo una historia del pueblo de Cuba, sino una historia para el pueblo latinoamericano. Una historia para su divulgación entre gente que no necesariamente sea especialista, académica, sino sencillamente gente interesada en conocer la historia de sus pueblos, también con una perspectiva politizada para transformarlos. Quiero hacer una historia también, en cierto modo, materialista, en la que las voluntades humanas, en particular de los líderes, de los héroes, no sean ignoradas, pero sí se consideran como un eslabón más en la cadena causal de la historia, ¿no? Quiero decir que no son las virtudes y defectos de los líderes, no son causas últimas, sino que surgen de un territorio social, de un terreno social determinado por fuerzas de clase muy grandes. Eso no quiere decir que las decisiones de los seres humanos no sean importantes. Sencillamente, repito, estas decisiones no caen del cielo, sino que hay que explicar, y esa es la tarea del historiador, de dónde proceden y qué efecto tuvieron. A mí me emocionó enormemente esta historia, me parece que es una epopeya, una épica maravillosa, en la que algunos aspectos de los que no se suele hablar son centrales. En particular, la cuestión de la esclavitud, que se desarrolló en Cuba, sobre todo desde finales del siglo XVIII, de una manera totalmente distinta de lo que fue la América continental. Primero, explica por qué Cuba no participó en los procesos independentistas del resto de Hispanoamérica y después explica cómo se conformó la sociedad cubana. A lo mejor tiene similitudes sobre todo con Puerto Rico y República Dominicana, pero incluso con respecto a esos países es una historia totalmente excepcional que nos hace pensar en nuestras propias historias totalmente con una luz totalmente nueva. Si acaso alguien me está viendo desde Cuba, estoy seguro que cometeré muchos errores. Esta es una historia hecha para gente que conoce relativamente poco el desarrollo de la historia que voy a contar. Quiero dedicar este episodio para hacer una especie de recomendación y al mismo tiempo homenaje a dos autores y dos libros que me inspiraron muchísimo y me acompañaron en este proceso. Uno es La historia mínima de Cuba, del intelectual erudito y historiador economista cubano, Oscar Zanetti. Su, él ha estudiado sobre todo la economía histórica y también la historia de la historiografía misma, la metahistoria, por así decir. Y su historia mínima de Cuba, así es titulada en la colección del Colegio de México, en realidad no es nada mínima. Es una historia riquísima en datos, de una erudición impresionante y datos muy bien elegidos, datos relevantes siempre. Lo que, siendo una historia tan de datos, no tiene es demasiada o no tiene suficiente, creo, valoración de lo que los datos significan. No es un ensayo histórico detenido, es más bien un enorme conjunto de datos relevantes, maravilloso, monumental, pero que puede ser, por lo tanto, un poco aburrido para el lector que no se especialice o que no esté buscando precisamente datos, sino que esté buscando una historia, o sea, una narración.
A esto se añade el efecto de que si lo escuchan ustedes en formato de audiolibro, pues la producción, como muchas producciones en español, no es muy buena, la lectura no es muy buena, y eso contribuye a hacerlo todavía un poquito más aburrido. Sin embargo, si ustedes quieren conocer verdades objetivas, factuales sobre la historia de Cuba, es un libro inmejorable. El otro libro que quería recomendarles es de un origen muy distinto. Se llama, existe, creo, me temo, hasta ahora solo en inglés, Cuba, An American History, de la historiadora Ada Ferrer. Eh, Ada Ferrer nació creo que alcanzó a nacer en Cuba, pero sus padres emigraron a Miami siendo ella niña, es decir, ella es hija de la inmigración. Creció en el ambiente de la emigración de Miami, en un ambiente totalmente anticastrista y anticomunista, y aún así, Ada Ferrer se convirtió en liberal e incluso en liberal de izquierda en el contexto estadounidense, y me parece que redactó esta historia, que es una magnífica narración. Esta sí además de ser una historia bastante erudita, es sobre todo una historia que te atrapa, una pieza literaria fantástica, ¿no? No por ser ficción, sino por estar realmente muy, muy bien escrita. Este, y sobre todo es una perspectiva única, porque está hecha desde fuera de Cuba, en cierto modo, dirigida hacia fuera de Cuba, dirigida hacia un público estadounidense y cubano-estadounidense, un poco para explicar la historia de Cuba y en particular la Revolución Cubana. Es una tarea de persuasión imposible, pero es convencer a los anticastristas de Miami que la Revolución Cubana tiene raíces históricas, que no es una invención caída del cielo, y que la historia de Cuba tiene muchas cosas en común con la historia crítica de Estados Unidos, ¿no? Ahora que en los medios liberales y de izquierda estadounidenses se ha puesto afortunadamente, digámoslo así, de moda, estudiar críticamente su propia historia, en particular con la cuestión negra y la cuestión de la esclavitud. Esta historia de Cuba entronca en esa corriente de ver la historia social de manera crítica. Entonces, el resultado es un libro muy, muy bueno. Claro, como todo libro, igual que el de Oscar Zanetti, tiene sus limitaciones, tiene sus problemas. En el caso de ella, es una historia que se llama An American History en el doble sentido de la palabra American, o sea, americana. En un sentido, significa que es una historia enraizada en el continente americano, en las Américas, en lo que nosotros entendemos por América, y en otro sentido, significa que es una historia de las relaciones entre Cuba y en particular lo que en Estados Unidos se llama América, o sea, los propios Estados Unidos. Es decir, es una historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, vista desde el punto de vista muy personal de una hija de la inmigración cubano-americana, y su defecto, si tiene alguno, es que ese enfoque, por lo demás perfectamente legítimo, deja fuera las relaciones de Cuba con el resto del mundo, con España, con el resto de América Latina, etcétera. Entonces, pues me pareció que hacía falta una historia más. A mí sí me gustan ambas cosas, ¿no? Por un lado, los datos, los muchos datos, me parece que no puede haber una historia sin información objetiva, qué pasó, cuándo, y al mismo tiempo una narración que te explique la importancia de lo que pasó, que vincule estos distintos datos y que logre quizá emocionar. Es una historia verdaderamente emocionante, llena de heroísmos y vilezas. La mayor vileza, como la mayor pena del mundo, diría José Martí, fue la esclavitud de los hombres y las mujeres en todo el Nuevo Mundo. Una historia en la que Cuba tuvo un papel central, y que, pues, creo que deberíamos conocer mejor en América Latina. Para terminar esta sesión introductoria, simplemente quiero hacer una periodización para ustedes de la historia de Cuba y de cómo voy a distribuir los capítulos, ¿no? En el
En el primer capítulo voy a hablar quizá de algo que todos conocemos, de una historia que todos conocemos bien, pero que es muy importante que todos estemos, por así decir, en la misma página, que es, bueno, un poco voy a hablar de las civilizaciones precolombinas de Cuba, pero sobre todo de la conquista y colonización de Cuba, es decir, de los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII. En la segunda sesión voy a hablar del cambio que empezó a ocurrir a mediados del siglo XVIII, que es cuando Cuba pasó de convertirse en una sociedad con esclavos, un rasgo que tiene en común con, por ejemplo, la Nueva España, a una sociedad esclavista. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Una sociedad esclavista es aquella cuyo modo de producción fundamental es la esclavitud. Entonces, la economía azucarera de Cuba hizo de esta isla una sociedad esclavista, no solo con esclavitud como fue el resto de la América española, sino esclavista. Y eso determinó que la élite criolla cubana fuera particularmente temerosa de los cambios sociales, conservadora, y en el contexto de 1810, cuando todas las demás élites criollas de América Latina se sumaron al movimiento independentista, la cubana se mantuvo al margen. En la siguiente sesión voy a hablar de la época que va digamos, de 1821 aproximadamente, cuando terminan las independencias, los procesos independentistas de América continental, hasta 1868, el periodo en que Cuba fue una sociedad esclavista, y sobre todo el periodo en el que Estados Unidos empezó a desarrollar sus aspiraciones anexionistas con respecto a Cuba y al resto de América Latina, explicando por qué. No simplemente afirmando que los malvados yanquis querían apropiarse del mundo, sino enraizar esta historia en las relaciones sociales dominantes en Estados Unidos, el sur de Estados Unidos y Cuba. En las siguientes dos sesiones voy a hablar de la Guerra de los 10 años, es decir, la primera guerra de la independencia cubana, que duró 10 largos años, iniciada en 1868 por Carlos Manuel de Céspedes, y que no terminó sino hasta 10 años después, 1878, con el Pacto de Sanjón y la protesta del Baraguá, seguida por una pequeña guerra de unos meses en 879-80, conocida como la Guerra Chiquita. Después voy a hablar del periodo de 15 años de paz que vino después de la llamada Guerra Chiquita, que retrospectivamente fue llamada la Tregua Fecunda, en la que Cuba seguía siendo una colonia española, pero ya a finales del siglo XIX, sufriendo los embates de la sociedad moderna industrial. Fue en este periodo cuando se abolió la esclavitud, un poco en respuesta a la guerra de independencia de los 10 años. En esta época fue cuando se desarrolló el pensamiento y la práctica de José Martí. Si ustedes han ido a Cuba o conocen Cuba, sabrán que todos los cubanos de todas las tendencias políticas, sean anticastristas de Miami o el gobierno cubano actual, idolatran a José Martí. Vamos a ver por qué rayos este amor a José Martí. Y vamos a ver qué realmente pensaba Martí. ¿Era marxista? ¿Era antimarxista? ¿De qué lado creo que hubiera estado en el siglo XX? Bueno, vamos a discutir este tipo de cosas en esta etapa de la Tregua Fecunda. En 1895 empezó la tercera y final guerra de independencia cubana, iniciada por Martí y por líderes de las guerras anteriores, como el dominicano Máximo Gómez y el llamado titán de cobre, el líder mulato Antonio Maceo. Ni Maceo ni Martí llegaron a ver el final de la guerra, Máximo Gómez sí, pero esta guerra terminó en 1898 con la intervención de Estados Unidos, que impidió que fueran los cubanos quienes vencieran a España, y
fue Estados Unidos quien terminó venciendo a España en 1898, y a partir de entonces empezó un periodo de ocupación estadounidense de Cuba que duró hasta 1902 y que aún entonces solo terminó a condición de que los cubanos introdujeran en su propia constitución la infame enmienda Platt. Por ahí alguien me preguntaba, perdón, sí, dice Marcos Pérez, tiene razón, el titán de bronce, no de cobre, plop, tiene razón, se me fue. La famosa enmienda Platt, que entró en vigor en 1902, cuando surgió la República semi-independiente de Cuba, por así decirlo. Después voy a hablar de esta república, digamos, tutelada de los años 20, y después del despertar nacional que inició precisamente a finales de los años 20 y que condujo por un lado, a la dictadura de Gerardo Machado entre 1924, empezaron en 1924, y a su caída con la Revolución Cubana de 1933. Una revolución importantísima, muy interesante, una revolución centrada en la clase obrera, que sin embargo creo que es muy poco conocida en el resto del mundo. Paco Ignacio Taibo II tiene un libro sobre Tony Guiteras, que básicamente trata sobre algunos personajes interesantes de esa revolución. Después de esa revolución, en los años 40, vino el periodo de gobierno legal de Fulgencio Batista, que inició que gobernó en aquella época como un líder populista, de hecho con el apoyo del Partido Stalinista de Cuba, que se llamaba Partido Socialista Popular, entre 1940 y 1944. Una época donde la historia de Cuba empieza a ser paralela a la de México. Si en México hubo el cardenismo en los años 30, en Cuba hubo la revolución de 1933, y después, justamente a partir de 1940, empezó a ser lentamente escamoteada por líderes populistas cada vez más conservadores. Y así como en México, a finales de los 40, vino el famoso charrazo, y los sindicatos en el contexto de la Guerra Fría empezaron a ser capturados por el Estado, y sus direcciones normalmente izquierdistas empezaron a ser suprimidas. Lo mismo pasó en Cuba en ese periodo. Y también en ese periodo, igual que en México, vino el periodo de la gran corrupción. En México con Miguel Alemán, en Cuba con gobiernos como el de Grau y Pío Socarrás, en la época en la que en Cuba vivían y operaban personajes como Lucky Luciano y Meyer Lansky, o sea, los famosos mafiosos. Aquí, en esta parte de la historia de Cuba, quiero distanciarme un poco de los dos libros que mencioné, que cuentan, que en general me van acompañando en toda esta historia, y contar un poco la historia de la izquierda cubana, sin clavarme demasiado, pero las diferencias al interior del marxismo cubano entre stalinismo y trotskismo. El trotskismo cubano fue bastante considerable en los años 30. Me parece que es una historia muy importante. En marzo de 1952, el expresidente legal Fulgencio Batista volvió al poder, pero ahora directamente como dictador militar, dando un golpe de Estado. Fue en 1952 cuando inició la resistencia de una generación de jóvenes contra la dictadura de Batista, donde Fidel Castro inició en 1953 con la toma del cuartel Moncada, el 26 de julio, su movimiento revolucionario, que fue muy rico, muy diverso, y en cierto modo muy distinto de lo que terminó siendo el gobierno revolucionario cubano, que respondió a la evolución del pueblo cubano en esa época, ¿no? Yo no veo la Revolución Cubana como la obra de un líder genial, sino como la obra de un pueblo, la obra dolorosa y terrible de un pueblo, en el contexto de un mundo muy problemático, de la Guerra Fría, etc. No sé si voy a seguir la historia más allá de la Revolución de 1959, porque lo que pasó después es historia relativamente conocida y hay mucho más material accesible
sobre todo para la izquierda latinoamericana, conoce esta historia ya bastante bien. Quizá lo siga para darle continuidad, quizá no, ya veremos cómo va este curso. Mi interés era hablar de la historia previa de Cuba a ese momento, centrándome, como les digo, en la historia del pueblo cubano, cómo se armó en sus relaciones económicas con otros pueblos del mundo, qué papel tuvo primero la esclavitud y después sus consecuencias, la cuestión negra en Cuba, la cuestión de la mujer, las clases sociales, la economía, etcétera. Así que con esto termino la sesión de hoy. Voy a leer algunos de los comentarios que me han estado mandando, muchos comentarios, les agradezco mucho. Este curso, por si no lo saben, repito, va a quedar colgado, lo pueden ver cuando quieran, pero lo pueden ver en vivo todos los martes a las 9 de la noche para poder hacer sus preguntas y poder interactuar conmigo. Una cosa más antes de terminar, que me importa muchísimo. Quiero agradecer muchísimo a Yuma, el de Yuma y Johnny, que hizo la música de entrada original, totalmente nueva para este curso, con la que van a empezar los episodios. Le agradezco muchísimo a Yuma y Johnny, su genial aportación, pura calidad y sabrosura, y pues, bueno, muchas gracias. Fue un aporte muy, muy lindo. Justamente Yuma Sonoro dice, yeah. Laura Pérez Ruelas dice, saludos, buenas noches. Ivonne aclara, ¿todos los cursos están en Paralela en Libertad? Sí, todos estos cursos van a estar en esta página, donde lo están viendo ahora. Bueno, después llegaron las intervenciones en el momento que estaba yo teniendo problemas con mi internet. Marta Arzate dice, saludos desde San Juan del Río Querétaro. Jorge Robles dice, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Marta Arzate dice, he tenido muchas ganas de conocer Cuba para que no me digan ni me cuenten, porque luego mienten. Aún no se me hace. Sí, es verdad. Miren, si ustedes van a Cuba, les digo de una vez, es una sociedad profundamente contradictoria, donde uno puede interpretar lo que ve de un poco como quiera. Entonces, si uno quiere ver el paraíso, va a ver el paraíso. Si uno quiere ver el infierno, va a ver el infierno. No es ni una ni la otra cosa. Pero sí es muy distinto y muy agudamente contradictoria la sociedad cubana. Les recomiendo no ir con anteojeras ideológicas en uno u otro sentido y tratar de recordar que Cuba no es una idea con la que uno puede estar a favor o en contra, es un país, es una sociedad que realmente existe, son millones de personas, 11 millones de personas, en un territorio del tamaño del estado de Durango, más o menos, una población semejante a la de Haití o a la de Bolivia, no comparable pues a la de México o Estados Unidos o Brasil. Es una historia y una población comparable a la de Haití. Entonces, si ustedes quieren hacer comparaciones entre los países, pues Cuba es comparable en cuanto a población con Haití o con República Dominicana o con Bolivia. Marcos Pérez dice, el problema de los historiadores cubanos es que tienen que contar la historia para satisfacer una ideología. Tienen una forma muy maniquea de ver la historia, le quitan complejidad a la historia de Cuba. Es verdad, pero esto no aplica solo a los historiadores cubanos, aplica casi a todos los historiadores que tratan Cuba, los historiadores de ambos lados, por así decir, del estrecho de Florida. Jorge García Gómez dice, este año voy a Cuba. Muy buena idea, es además un país precioso, no en vano, siempre ha sido un destino turístico maravilloso desde que existe el turismo. Cuba ha sido un destino turístico. Recuerden que entre el bloqueo que Donald Trump endureció y Biden no ha rebajado y el COVID, Cuba pasa por un momento particularmente agudo de crisis económica, donde hace falta muchas cosas y hace falta casi de todo. Entonces, pues tengan eso en cuenta y si tienen ustedes amigos o conocidos cubanos, pues no está de más que les lleven algunas cosas.
Marcos Pérez dice, una mentira muy difundida en Cuba es que los mambises eran mayoría. Eso no es cierto. Durante la guerra del 98 había más cubanos combatiendo con España. Bueno, no sé de dónde sacas, cómo se pueden saber estas cosas, porque España era el Estado. O sea, es decir, un cubano que no combatía con ninguno de los dos cuenta como combatiente de España. O sea, me parece que es una falsa pregunta, ¿no? La mayoría de los cubanos obviamente eran no combatientes. Pero en toda sociedad la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. O sea, ningún gobierno se sostiene si no es muy aceptado, digamos, entre la población. Entonces es muy normal que hubiera mucha gente eh, anti-independencia y pro-española, ¿no? Veremos que de hecho la intervención estadounidense en última instancia se debió a la población cubana pro-hispana, pro-española, que había en Cuba, que era ciertamente mucha. Marcos Pérez dice, sugiero leer a Moreno Frangailes, un clásico historiador cubano y guerra y genocidio en Cuba de John Tone sobre la guerra de 95-98. Muchas gracias, no los conozco. Tomar en cuenta tu recomendación. También el autor Hugh Thomas, Cuba y su búsqueda de la libertad. Sí, a Hugh Thomas sí lo conozco, no es el libro, pero sí es un hispanista, creo que inglés, especialista en la historia de España y la conquista de América. No siempre estoy de acuerdo con él, pero sí es un historiador muy, muy interesante y muy rico. Alejandro Hernández dice, saludos cordiales desde la Ciudad de México, un abrazo fraterno. Sonia dice, saludos cordiales desde Guadalajara, Jalisco. Hola a todos los del chat. La historia crítica de Estados Unidos no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. ¿Qué clase de país debe ser Estados Unidos que da libertad a su pueblo para que critiquen a sus héroes e historia? Pues de hecho no le da tanta libertad, ¿no? Ahora mismo están debatiendo los republicanos si prohíben la llamada historia crítica de las razas. Están dudando si la prohíben o no, o sea, está en cuestión si se prohíbe o no. Una ala de la clase dominante estadounidense quiere prohibir directamente la historia crítica estadounidense y de hecho durante muchísimos años estuvo prohibida y perseguida la historia crítica de Estados Unidos, ¿no? Recientemente se ha, como digo, generalizado, pero hasta hace poco, si uno reconocía el simple hecho de que los padres fundadores de Estados Unidos eran esclavistas y violadores, que es un hecho, violadores de sus esclavas, como Jefferson, o simplemente esclavistas como Washington, pues uno era linchado en Estados Unidos. Dice Marcos Pérez, si en Cuba se atrevían a criticar los dogmas del comunismo, te aislaban intelectualmente. Miren el caso de Padura, quien se ha quejado de cómo los medios oficiales limitan la discusión de sus obras en la isla. Es muy raro, ¿no? Que digas que en Estados Unidos sí hay opiniones críticas, es porque es muy libre. Y en Cuba sí hay opiniones críticas, es porque es muy mala, ¿no? Padura escribió y publicó sus libros en Cuba. Se hizo famoso en Cuba. Las películas que hemos visto muy críticas de la sociedad cubana, y con razón, se han producido en Cuba. Como ustedes verán, la forma en cómo opera el autoritarismo cubano es totalmente distinto a lo que uno se imagina de nuestra experiencia latinoamericana, ¿no? No es que haya policías en la calle vigilando lo que pase, opera de maneras, bueno, muy distintas. No me voy a meter demasiado a hablar del Estado cubano actual. Como saben, mi perspectiva es desde la crítica al capitalismo y a las jerarquías sociales del capitalismo ante todo. Y pues mi punto de partida con respecto a la Revolución Cubana es crítico e independiente, sí, pero parte de mi propia experiencia en el México capitalista, donde existen jerarquías sociales que en Cuba ya no existen más. Me preguntan si voy a ilustrar la enmienda Platt en ese segundo periodo. Sí, la enmienda Platt, como dije, entró en vigor en 1902 y estuvo en vigor hasta la época de Machado, en los años 30, o principios de los años 30. Ya lo veremos en su momento, pero era la cláusula de la Constitución cubana impuesta por Estados Unidos, según la cual Estados Unidos tenía derecho legalmente, según la legalidad cubana, de intervenir cuando Estados Unidos mismo decidiera que era correcto y hasta el tiempo que decidiera que era correcto. Ahí se unieron los cubanos para iniciar la guerra del 95. La enmienda Platt, como digo, es de 1902, muy posterior
muy posterior a la guerra del 95, ¿no? La guerra del 95 empezó con José Martí, precisamente, y solo 3 años después Estados Unidos intervino en Cuba. La tregua fecunda fue dice Gabriela Castillo, la tregua fecunda fue entre la guerra grande, la guerra de los 10 años, y la guerra chiquita, inmediatamente después. Ahí vino la guerra fecunda durante 15 años y después empezó la llamada guerra necesaria, en palabras de Martí, en 1895. Sí, en efecto. Eh, Desde la Casa de los Reyes de la Paz, Estados de México. Saludos, Oscar de Pablo. Excelentes tus clases. Felicidades a Leer en Libertad por tener un excelente contenido y facilitar la difusión. Comentario: los cubanos no estaban venciendo en España en 1898. Eso es un mito castrista. Lee Guerra en Genocidio en Cuba, de John Ton. Bueno, tú lee las cartas de, por ejemplo, Máximo Gómez, que decía, la victoria es inminente, ve la historia militar de esa guerra. En realidad, yo sí creo que no es un mito castrista. Mucho antes de que llegara Castro al poder, la historia cubana reconoce que los cubanos estaban a punto de ganar la guerra. Ya lo veremos en su momento, nos estamos adelantando. En 1898 se levantaron simultáneamente 35 localidades cubanas con el grito de baile. El grito de baile fue el inicio de esa guerra y fue en 1895, 3 años antes. 98 fue el final de esa guerra. Le han desterrado, defenestrado, arruinado. Quieren desahuciarle con sus niños. Escándalo. Muy importante la labor de este gran juez español anticorrupción. Dice Alas en la herida. No sé muy bien de qué esté hablando. Abelardo Rodríguez dice saludos desde Querétaro. Gabriela Castillo dice la guerra que José Martí llamó la guerra necesaria. Sí, esa es la que va de 95, de 1895 a 98. Comentario: los políticos cubanos que aprobaron la enmienda Platt se opusieron varias veces en votaciones a aceptarla, sin embargo fue la presión yanqui lo que los obligó a aceptarla. Sí es un hecho, eso también es un hecho histórico. Espero que nadie repita el mito falso de que Batista mató a 20,000 cubanos en la lucha contra Castro. Es tan falso como decir que el megalodón no existe. Sí, la verdad me parece una cifra muy exagerada para la población de Cuba de esa época, lo cual no quiere decir, de hecho, lo que caracterizó a la dictadura de Batista, que sí fue una dictadura, no fue tanto la escala de la cantidad de muertos como la represión política selectiva y brutal, ¿no? Sí había, está perfectamente bien documentada, la tortura, el recurso de la tortura en la dictadura de Batista, eso sí es un hecho histórico. Miguel Espíritu Hernández dice, lo más importante en Cuba es el desarrollo de la educación y la ciencia médica. Marcos Pérez dice, otro mito muy difundido es que Cuba era pobre en 1959, ese es el más falso y risible. Sugiero leer las estadísticas de la ONU sobre la economía cubana. Sí, depende de qué entiendas por pobre, porque de hecho el analfabetismo en Cuba era altísimo en 1959. La expectativa de vida era muy desigual en 1959 entre negros y blancos. Ese tipo de estadísticas, no sé si son esas las que te refieren, pero son accesibles y son brutales. Cuba también era un país riquísimo. Era un país, como decía Efraín Huerta de México, pobre país de pobres, pobre país de ricos, siempre más ricos, aunque sean menos, siempre más pobres siendo más. Gracias, muy interesante conocer las dificultades de esta revolución única en Latinoamérica, dice Belia Cervantes González. Norma Didium dice, saludos desde Houston y gracias por este curso. Marcos, gracias por tus comentarios, pero la verdad, hay que darle chance también a otros, no lo olvides. No hay que olvidar las mentiras de Fidel. Afirmaba que la revolución cubana, no era comunista cuando luchaba contra Batista. Hay que tener cuidado cuando los lobos dicen que no se comerán a las ovejas. No sé de qué estás hablando. Batista, con tus metáforas bíblicas. En efecto, nadie niega que Fidel no era comunista o no decía ser comunista antes de 1959. Es un tema que, por ejemplo, Ada Ferrer discute claramente, discute explícitamente en su libro. Gabriel Verduzco dice, Saltillo presente, un curso interesante para aprender sobre este país hermano. Gama Sandoval dice, Cuba contradictoria, pero con un calor humano que atrapa. Sí, no solo, sino que con en cierto modo, un ejemplo
increíble, como que se da en las brigadas médicas y de ayuda al resto del mundo, que siguen existiendo a pesar de que Cuba está en, en la quinta chilla en muchas cosas, sus brigadas generosas, y en eso sí es totalmente el espíritu martiano de estás jodido y sigues ayudando a los demás, honrar, honra, decía Martín. Gabriel Verduzco, no es cubano, pero sería interesante un curso sobre Roque Dalton, poeta y guerrillero. Ya tuvimos un curso sobre poesía militante. Hablé mucho de Roque Dalton, que es uno de mis poetas favoritos. Te recomiendo que le eches un ojo. Eh, Eric Fernando García López dice, bien, muy bien. Marcos Pérez insiste, me gustaría que el gobierno cubano permitiera a los cubanos de la isla hacer programas críticos como los que tú haces. Si quieren ir a Cuba, hospédense en una familia cubana, no un hotel de lujo. Ese es un muy buen consejo. Hospédense en una familia cubana. Recuerden que la gente que está asociada al turismo, pues obviamente tiene ciertas opiniones, cierto tipo de opiniones, pero sí es muy buen consejo que se hospeden con una familia cubana. Y sí, yo también creo que la libertad de expresión entre que no asocio yo a la libertad de poseer medios de comunicación, eso es totalmente distinto. La libertad de expresión me parece que enriquece la democracia proletaria que debería existir en Cuba. Marcos Pérez insiste en el libro Guerra y Genocidio en Cuba, ya lo dijiste, muchas gracias. Adrián Hernández dice, excelentes. Heriberto Rueda Hernández dice, saludos desde el pueblo mágico de Villa del Carbón. Mónica González dice, en un pueblo que la sigue pasando difícil, un gusto escucharte y nos compartas un poco de la historia cubana. Human 2 dice, saludos desde Buenos Aires. Es evidente que los jerarcas cubanos viven mucho mejor que el pueblo. Ah, no, en cambio la clase dominante mexicana y peruana vive igual que el pueblo, ¿no? En realidad, la diferencia es que incluso los jerarcas, como tú los llamas, incluso los burócratas cubanos, no viven tan mejor que el pueblo como Slim, como Ricardo Salinas Pliego, viven mejor que el pueblo mexicano. La diferencia la diferencia es real, pero es mínima comparada con la que existe en el mundo capitalista. Comentario, el diario de Máximo Gómez muestra que los bambises estaban muy débiles en 1898. Insiste te aconsejo leas biografía española y Yankee. Bueno, justo lo que dije es Yankee, una de las dos es precisamente, Ada Ferrer es bibliografía, como tú llamas, Yankee, y justamente cita al diario de Máximo Gómez. En la Guerra de los 10 años es cuando dice que estaban, al final terminó la Guerra de los 10 años porque les estaba yendo muy mal, y en cambio la guerra necesaria, hacia el final de la guerra necesaria, es Máximo Gómez el que dice, predigo que esta guerra va a acabar antes de un año con nuestra victoria. Maricela Rodríguez dice, gracias Oscar de Pablo, siempre aprendiendo de ti. Eduardo Roland dice, saludos desde Uruguay, hermanos. De Matiné 30 dice, saludos desde Francia. Viajé en Cuba 2 veces en 92 y 95 durante el periodo especial. ¿Cómo es la situación ahora? Gracias. No tan grave como en el periodo. Yo la primera vez que fui a Cuba fue también en el periodo especial. Era el peor momento de la historia de Cuba. Las cosas estaban muy, muy, muy mal. Siento que ahora no están tan mal como en el periodo especial, pero después del periodo especial es el peor momento. Ahora, con la crisis que vino después del COVID, este momento se está pareciendo ya un poco al periodo especial, sin llegar a esos extremos. Con las diferencias políticas de que en esa época estaba Fidel Castro y ahora ya no está. Tienen un líder que tiene al mismo tiempo mucho menos culto, pero también mucho menos mística. Alicia Rodríguez nos pone dónde pueden encontrar el curso de poesía militante donde se habla de Roque Dalton. Gracias, Alice. Muchas gracias. Gabriel Verduzco dice, Alice. Erika Romero dice, saludos, Oscar, qué bueno que ya estamos de regreso. Erika Romero dice, saludos desde Minnesota. Melba H. dice, podemos tener situación extrema, pero damos lo que tenemos, no lo que nos sobra. Exactamente. Bueno, esa es una posición muy martiana. Nelly Holguín dice, buenas noches, gracias por este curso, saludos desde Pachuca, Hidalgo. En general, voy a dar, digamos, charlas, rollos
un tanto largos, como de unos 40 minutos, y voy a contestar las preguntas que tengan que ver con esta época. Todos queremos hacer comentarios sobre la actualidad de Cuba. Este episodio introductorio es un buen momento para ir aireando esas dudas, pero en general quisiera que nos ubicáramos en el momento histórico de cada curso. Hay mucho que discutir. Es muy rica la historia de la conquista, la historia de la colonia, la historia de la esclavitud, cosas muy, muy ricas. Los libros de historia, como la realidad, también están llenos de datos que uno puede interpretar cada quien a su modo. Cuba, símbolo de dignidad y resistencia. Good vibes, dice Nancy 08. Yo también estoy de acuerdo que el pueblo cubano es el mejor formado, el más digno, el más consciente y también el más crítico. Dice Marcos, pregunto sobre otro tema. ¿Es cierto que el famoso comunista alemán Eugene Levine fue ejecutado por los socialistas alemanes? No lo sé, tú eres el que tiene muy presente ese, ¿no? Dices que estás leyendo el libro de Pierre Bourdieu sobre la Revolución Alemana. Ese comunista alemán, Eugène Levine, no sé cómo se pronuncia, fue un comunista espartaquista, fue un comunista que participó en la Revolución Espartaquista y fue ejecutado, no sé si por los socialistas alemanes, pero ciertamente durante el gobierno de los socialdemócratas alemanes de la República de Weimar. Igual que en el caso de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, ya hemos discutido esto muchas veces, los socialdemócratas alemanes son políticamente responsables de la represión de esa revolución de 1919. Bernardo Valdés dice, Héctor Aguilar Camín no está a Cuba porque fue el último en liberarse de España en 1898. ¿Qué podemos ¿Qué podemos decir a eso? No es para mí que no, o sea, si de por sí, si incluso con los individuos yo soy muy, muy cauteloso en hacer juicios morales, con los pueblos, pues con más razón. Este curso voy a intentar explicar por qué el pueblo de Cuba, más bien por qué la élite, mejor dicho, criolla de Cuba, fue distinto a la élite criolla de la Nueva España, de Perú, de Argentina, países donde la élite criolla fue la que decidió liberarse de España y por qué la élite criolla cubana no quiso hacerlo. No tiene que ver con sus méritos personales, sino con su historia material, en particular con la esclavitud. La élite criolla cubana vivía posada sobre una sociedad esclavista. No solo las élites criollas del resto de América simplemente vivían posadas en sociedades con esclavos. Eso hizo una enorme diferencia en su historia. Y el denostar al pueblo cubano, incluido a los propios esclavos que eran víctimas de ese sistema, pues es una reverenda tontería. No sé si realmente lo diga Aguilar Camín. Si lo dice, pues está muy mal, porque si alguien lo pagó, fueron los esclavos que constituyen la base del pueblo cubano. Bernardo Valdés dice, gracias, tuve el gusto de conocerte en el Monumento de la Revolución en la Feria del Libro. Sí, de hecho, si te gusta ir a ese remate, pronto vamos a estar de vuelta en el Monumento de la Revolución, en el gran remate de libros, estén pendientes. Y pues con esto termino la sesión de hoy. Gracias por sus participaciones. Les repito, gracias sobre todo a Yuma por la música maravillosa de Yuma y Yoni, la música maravillosa con la que vamos a empezar todas las semanas este curso. Gracias a José Ramón Calvo que nos acompaña con el apoyo técnico de este curso. Es valiosísimo tu trabajo, lo agradezco muchísimo. Y nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. Igual que otros cursos, este va a quedar colgado en nuestras redes sociales. Pueden consultarlo en formato de video o bien en formato de audio en podcast. Lean los libros de Oscar Zanetti, Historia Mínima de Cuba. Es muy objetivo, tiene poca opinión, quizá no sea muy divertido o muy atrapante, pero es muy sabio, muy erudito. Un gran, gran libro. El libro de Ada Ferrer, Cuba and American History, es ganador del premio Pulitzer. Es un libro muy importante, creo, para cambiar la percepción que se tiene de Cuba en Estados Unidos. Es un libro escrito desde el liberalismo estadounidense, de una partidaria más bien de Obama, por así decir. Y es muy interesante que desde ese ángulo haya salido ese libro. Hay que predicar con el ejemplo, como decía Martí, dice Marcos Pérez, muchos quieren vivir en Cuba.
Bueno, también muchos quieren vivir fuera de México y muchos más migrantes salen de México que de Cuba. ¿Qué podemos decir eso? El mundo es un lugar terriblemente desigual. Hay países opresores, países oprimidos. Nadie quiere vivir en un país oprimido. Todo el mundo queremos vivir lo mejor posible. Mucha gente sale de Cuba eh, eh, buscando mejores oportunidades, en algunos casos porque odian la igualdad social, en otros simplemente porque quieren tener cosas. Dice Fernando, Fidel vive. Eh, Fíjense que yo leyendo estos libros, siendo un marxista, siendo yo un marxista bastante crítico y bastante eh, distante de la persona de Fidel Castro, quedé admiradísimo con el liderazgo de Fidel Castro. La verdad que es estudiando la historia de Cuba uno queda bastante sorprendido. Pero ninguna va al comunismo, nadie quiere vivir en el comunismo. No, no, seguramente por eso son las revoluciones, por eso han sido las revoluciones comunistas y por eso Cuba cayó hace tantos años, ¿no? No, Cuba no cayó. Contra Estados Unidos, contra el bloqueo, contra la OEA, contra las élites de todo el resto del mundo, el Estado obrero cubano sobrevive porque la gente quiere vivir bien, pero también adora las conquistas de la revolución. Pregúntale a los cubanos si quieren renunciar a su salud, etcétera, ¿no? Todos queremos cosas y también salud. Todos queremos igualdad y también prosperidad. Eso es totalmente humano. Y con esto termino este curso repitiendo finalmente, gracias Yuma, gracias José Ramón, gracias y un homenaje a Ada Ferrer y a Oscar Zanetti, dos grandes escritores, historiadores eruditos. Hasta la próxima. Oye, vámonos para Cuba, compay. Para leer en libertad con la brigada. Para leer en libertad con la brigada.